Bienvenido, estimado maestrante. Pedro Morales, es un gusto poderlo saludar desde Tabasco, que me comenta. Nosotros, por parte de la Universidad José Vasconcelos, su catedrática Fabia Azucena, de la materia Teoría de la Constitución, está en apoyo en esta segunda sesión para deshogar ya las unidades, parte de la unidad número 2 y parte de la unidad número 3, y cualquier duda que usted tenga relacionada con su actividad final. Le comentaba que la participación tanto en foros es importante, en nuestras planeaciones está eh, el porcentaje, una actividad satisfactoria ya sea para complementar el 100% y que haya usted entrado a sesión, le agradezco bastante. Aquellos compañeros que no pudieron ingresar a la sesión, les sugiero ver los videos como las cápsulas, las informativas y las sesiones. Tenemos un apartado en donde nosotros como parte de la institución puedo verificar si usted está siendo activo en ver estos videos y poder favorecer en el porcentaje que se limita y se determina para la calificación aprobatoria. Ya vimos un poco de la unidad número 1, hablamos de sociedad, Estado y derecho. La sociedad lo vamos a tomar en consideración, mi estimado maestrante, con el artículo segundo constitucional y también podemos agregar el artículo 34 constitucional. El segundo constitucional, hablando de la pluriculturalidad, y el 34 con la nacionalidad mexicana. El Estado, recordemos nosotros, es de vital estudio porque el Estado lo tenemos constituido como la organización política más grande creada por el hombre y esta organización hace, debido a la historia y a la sociedad, a sus necesidades, que se tenga que crear la Constitución. Y con ello, esta normatividad suprema, como lo determina el artículo 133 constitucional, pues se lleva a cabo debido a varios movimientos históricos que tenemos como sociedad mexicana. Dentro de estos movimientos históricos, nosotros vamos a considerar parte de la creación de nuestras constituciones, es decir, estas constituciones que también nosotros las tenemos vistas en nuestra planeación en la unidad número 2 y parte de la unidad número 3, hacen aportaciones a la sociedad. Importante nosotros recalcar, ejemplo, la de 1812 estableció una monarquía limitada. Recordemos que esta constitución era de nueva creación, todavía existía parte del monarca, evitaba o la duplicidad en cada provincia e igualdad la política entre peninsulares y americanos. Y todo lo contrario en la de Apatzingán, la de 1814, declaraba la soberanía popular y estableció órganos estatales. Solo fue obedecida en territorios del ejército insurgente. Vamos a recalcar esta de 1814, esta constitución, porque ya considera el término soberanía, término que es muy importante en nuestra unidad número 2 y 3 en el momento de donde nosotros hacemos referencia a una clasificación de la Constitución y al momento en la que hacemos nosotros reverencia a lo que es el poder constituyente. Cuando hablamos de este punto de clasificación de las constituciones, ustedes maestrantes van a encontrar una diversidad de clasificación de constituciones. Las más frecuentes para explicar son las constituciones positivas o escritas o las constituciones consuetudinarias. Estas constituciones escritas, pues nosotros sabemos bien que llevan en México un procedimiento riguroso. Este procedimiento de reforma constitucional que menciona la unidad número 2 es referente a lo que establece el artículo 71 y 72 de nuestra Carta Magna. Recordemos que son artículos que nos apoyan para ver quién es como el presidente de la República, como parte del Congreso y una determinada porcentaje de los que están en la lista nominal, podemos hacer una iniciativa de ley. Por ello, muy importante retomar esta constitución, la de 1824, como la evolución del término soberanía. Estábamos también considerando lo que son los elementos del derecho objetivo. Recordemos, nosotros separamos el derecho objetivo y subjetivo.
El objetivo es el género, es la masa en común de todas nuestras legislaciones. Y el subjetivo es la especie, o no solo de nuestras legislaciones, sino también de un ordenamiento legal, como lo es nuestra Carta Magna. En el derecho objetivo constitucional estamos refiriéndonos a lo que es toda la Constitución. ¿Cuántos artículos de casualidad, maestrante, sabe usted tiene nuestra Constitución? ¿Ciento qué? No se preocupe. Ajá. 16, 136, mi estimado maestrante. 36, Al yes. contrario, muchas gracias. Es importante saberlo. 136 artículos, en el cual vamos a recalcar que este último, el 133, me está haciendo reverencia a la inviolabilidad de la norma y establece que lo que diga la Constitución, lo que tenga en su texto objetivamente o subjetivamente, se debe respetar. La Constitución hasta hoy en día está dividida en dos, importante también para el trabajo. Hablamos de la parte dogmática, que son las garantías individuales, anteriormente hoy derechos humanos. Esta parte dogmática es del artículo 1 al 29, es decir, artículo 29. Y la parte orgánica, que se dedica a organizar estos poderes que tiene el Estado, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes necesitan estar organizados. La Constitución lo contempla desde el artículo 30 hasta el artículo 136. Entonces, esta es la división de nuestra Constitución, la división más básica y complementaria que debemos nosotros de conocer. ¿Cuáles son esas caracteres del derecho constitucional o características? Bueno, aquí intervienen los dos artículos esenciales que hemos estado mencionando. El artículo 133 es una principal característica. La Constitución es ley suprema y es inviolable, es otra característica muy importante. La otra es que, como hemos mencionado, se divide en dos, en orgánica y dogmática, tomando en consideración los derechos fundamentales del hombre y tomando en consideración la organización de los poderes de la Unión. Debemos también hacer hincapié sobre el objeto y fin del derecho constitucional. ¿Cuál es el objeto, fin de la creación de una constitución? Que nosotros, como una república, como una federación, eh, vamos a tener, el objetivo es que estemos guiados por una Carta Magna en donde en un sistema federal sea equitativo, es decir, aplicar la justicia y equidad con la misma norma suprema. Y sobre todo, hablando de derecho objetivo, pues haremos hincapié de que en toda la República tenemos a la Constitución, pero subjetivamente, ¿qué se refiere subjetivamente? Que vamos a tipificar en determinados momentos. Ejemplo, la Constitución en el artículo, por mencionar, en el artículo 4, en el derecho a la protección de la familia, todos tipificamos. ¿Por qué? Porque hemos tenido familia, venimos de una familia, etcétera. Entonces, ¿quiénes no pueden tipificar? Ejemplo, los extranjeros en el derecho al voto, por mencionar que es parte fundamental de la elección de la Constitución. Concepto y clasificación de la Constitución. Vamos a hablar desde un concepto material y formal. ¿Qué significa que sea material y que sea formal? Material, el nombre lo indica, que se vea, que yo lo pueda, me pueda constatar qué es lo material a lo que me refiero. Y cuántos artículos tengo, cómo es la representación física de esa constitución. Y la formal, pues se refiere a la creación de esa constitución, a que sea expedida y sobre todo bajo un procedimiento rígido, como lo menciona el artículo 71 y 72 constitucional. Clasificación de las constituciones, a ello vamos a volver a hacer hincapié a lo que estamos haciendo referencia.
Menciona, por ejemplo, ya hemos dicho, la de 1824 declaraba la soberanía. Ahora, la de 1824, Constitución Federal de los Estados Unidos. Estableció un Estado federal importante. Recuerden que la palabra federal significa composición de varios. En este caso es la composición de varios estados que concede autonomía a las provincias, incluyó a las cámaras de diputados y de senadores, así como la Suprema Corte de Justicia. La Constitución de 1824 fue importante para ello. La Constitución de 1836, perdón, conocida como las Siete Leyes, limitó el derecho del voto y ejer ejerció eh, y el ejercicio de cargos públicos, creó el supremo poder conservador. Recordemos nosotros que hay un artículo muy importante dentro de la Constitución que nos otorga el derecho político y dentro de ellos está el artículo 35 constitucional, el que menciona votar y ser votado. Entonces, aquí fue limitado un poco en 1836 y es por ello que ya en 1847, en un acta constitutiva, sin embargo, no constitución como tal, implantó el juicio de amparo como de defensa de particulares frente a la autoridad y estableció el voto universal a partir de los 20 años. Muy, muy importante esta acta constitutiva y es por ello que ya en 1857 se restableció el federalismo, es decir, vuelve a recuperarse la federación, la representativa y el derecho al voto a partir de los 18 años. Dato importante que en 1857 el voto ya es otorgado a partir de los 18 años. Incluyó la protección de derechos humanos, los que hoy tenemos, y el juicio de amparo como tal ya en la de 1857. Y es por ello que la Constitución Política, que el 5 de febrero fue un aniversario más de nuestra Constitución, en esta Carta Magna que rige actualmente el país, es la primera que protege los derechos sociales, añadiendo las demandas de la Revolución Mexicana. Dato importante también, recordemos que tanto la independencia de México como la Revolución Mexicana fueron hechos que nos llevaron a cabo a la creación de esta norma suprema. Las dos fechas muy importantes, Independencia de México, 1810, Revolución Mexicana en 1910. Está firmada y sobre todo respaldada por más bien dicho, respaldada por 136 artículos. Hasta ahí, mi maestrante, ¿vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Muchísimas gracias. Bueno, ya vimos un poquito de la importancia de las constituciones y la creación de las mismas. Incluso, por ejemplo, en los Sentimientos de la Nación, un documento muy importante creado por José María Morelos y Pavón, pues se redactaron los principales motivos por el cual se llevó a cabo la independencia de México. Y fue un documento que también sirvió muchísimo auge para crear la actual constitución que hoy en día tenemos. La evolución del derecho constitucional mexicano es parte de esta línea del tiempo que su servidora hizo la proyección. Y ahora sí, vamos a hablar del poder constituyente. No sé si es su posibilidad, si no me puede escribir en chat, no se preocupe, de leer un pedacito del siguiente texto del poder constituyente. ¿Ok? ¿Qué es el poder constituyente? Una Gracias. constitución supone ante todo un poder constituyente. Sin poder constituyente no puede haber constitución. El concepto de poder constituyente está, pues, unido al concepto de constitución como el creador a su criatura, tanto desde un punto de vista lógico como histórico. El poder constituyente es una necesidad para constitutio scripta. La Constitución no puede ser pensada racionalmente, sino a partir del poder constituyente.
La Constitución no hubiera podido imponerse históricamente sin la afirmación práctica a finales ¿18? del siglo XVIII, sí, del poder constituyente. Perfecto. El poder constituyente es todo el movimiento que se logró para la creación de una nueva constitución. El poder constituyente, en pocas razones, la tenemos nosotros, lo tenemos nosotros. Es la soberanía. Allí donde la razón y la historia pudieron ir juntas en el proceso de constitución del Estado, como ocurrió en los Estados Unidos, Norteamérica, en donde no hubo que vencer un régimen anterior, sino que se pudo empezar prácticamente de nada. La afirmación teórica y práctica del poder constituyente se produjo de manera espontánea, como algo que cae por su propio peso. El poder constituyente reside en el pueblo, lo que le digo, nosotros tenemos ese poder constituyente. Así que en ese tema, en la actividad final, agregar el artículo 39 constitucional y el artículo 41. Recordemos que el artículo 39 nos habla de la soberanía, ejerce, es el fundamento de la soberanía el artículo 39 y el 41 me determina que el pueblo ejerce su soberanía por los poderes de la Unión. Dígame. ¿No? Ok. No creo que fue un sonido. Perfecto, no, no se preocupe. El ejercicio práctico de este poder se traduce en la Constitución. Basta recordar el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, que la letra señala: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ordenamos y establecemos esta Constitución. Es parte del poder constituyente de nosotros. Voy a este apartado. La titularidad del poder constituyente es una característica decisiva de la legitimidad del mismo. ¿Cómo nosotros tenemos esa titularidad? Pues tenemos un documento muy importante a nivel federal que nos identifica como ese poder constituyente, que se llama Identificación Nacional Electoral, nuestra credencial del INE. Entonces, fuera muy positivo que cuando usted mencione este punto, o los compañeros, todos los maestrantes, puedan hacer valer cómo se tiene esa titularidad del poder constituyente. Okay. Si la Constitución es un orden de igualdad y libertad, es porque son los propios individuos los que tienen que decir qué va a constituir dicho orden. Sin consentimiento expreso de los ciudadanos no hay Constitución, sino gobierno de hecho. La Constitución debe ser legitimada al acuerdo del entorno de su contenido, o al menos al respecto del mismo. Por consiguiente, el poder constituyente está indisociablemente unido a una determinada concepción, la soberanía, artículos que le acabo de mencionar ahorita, sin la cual no puede existir. ¿Cuáles son las características de la soberanía? Es inalienable, intransferible, inembargable, es un derecho autónomo que poseemos cada uno de nosotros que pertenece a la federación. ¿Cómo nosotros intervenimos en la Constitución? Si a veces dirían, pues no soy yo el diputado, no soy yo el senador, sí, pero tenemos este poder constituyente para cambiar aquellos que nos van a representar en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para cambiar sus ideales, para cambiar la gente que va a llegar a realizar nuevas reformas. ¿Sí me doy a entender, mi estimado maestrante? Sí, sí, muestra. Gracias. Una Ok. disculpa, estaba cortando mi celular. No, al contrario, le agradezco de verdad. Ya estamos por terminar, no se preocupe. Estamos hablando también, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la consideración del poder constituyente como una consecuencia de la afirmación teórica y práctica de la soberanía popular. Ya no se discute más. Hoy solo se considera legítimo el poder que descansa expresamente en la soberanía popular, si no hay decisiones expresas de los ciudadanos sobre la constitución del Estado. Dicho Estado no está
democráticamente constituido, lo que en la práctica equivale a decir que no está constituido, que no tiene constitución. El Estado que no está democráticamente constituido carece de legitimidad, no es un Estado de derecho. Pues el Ujú. Estado de Derecho del siglo XX o es democrático o simplemente no es Estado de Derecho. Por mencionar dentro de la historia, nosotros debemos de recordar que, ejemplo, ¿no? Uno de los principales aportadores de la división de los tres poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial fue Montesquieu, quien propuso la descentralización del poder federal y poder determinar de ciertos poderes a otros poderes creados por el Estado. Y eso es parte de nosotros entre los tres poderes que tiene nuestra Constitución. eh, Poder constituyente, poderes constitutivos y poder revisor de la Constitución. ¿Cuál es el poder revisor de la Constitución? Bueno, vemos que nosotros está regulado en el artículo 135, el cual dice que al momento de abordar este tema, el poder constituyente, también llamado funcional, es el que crea la Constitución. Una vez cumplido su objetivo, desaparece, pero como su obra precisa continuidad, deja un órgano que se encarga de suplir deficiencias y encargar los nuevos problemas que se presenten. A este órgano se le llama poder revisor o reformador de la Constitución. También se le atribuyen las denominaciones de poder constituyente derivado, instituto o permanente para clasificar esta idea. Perfecto. Permítame tantito y vamos a hacer referencia a ese artículo. Todos los artículos he estado tomando apunte y si no, ya en el video puede usted, los demás, considerarlo para que en la actividad final no les haga falta esos fundamentos. Importante los fundamentos, ¿por qué? Porque pues es una actividad que nosotros estamos avalando, que sí, relativamente están llevando a cabo la asesoría. Ujú. Lo quiero molestar con un pedacito del 135, le comparto. Me puede apoyar con ese pedazo y yo lo demás lo apoyo. Es, ok, 135 constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano, es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos. Así lo reconoce, muchas gracias, estimado maestrante, expresamente el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, al establecer que puede ser adicionada o reformada siguiendo los requisitos y formalidades previstos en la propia ley. Requisitos que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes las reformas o adiciones. Siguiente, que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta, la mitad más una de las legislaturas del Estado. ¿Cuál es el procedimiento? Y con eso nos despedimos de esta sesión, mi estimado. ¿Por qué? Porque ya es el tema que agota nuestra, nuestras unidades. Y nos falta ver, perdón, la suspensión de garantías, que no es un tema muy complejo. Se presenta la iniciativa de reforma constitucional, quienes tienen facultad de iniciativa a presentar leyes o decretos. Se presenta la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Origen, como toda ley, como el artículo 71 y 72. La o las Ujú. comisiones de turno estudian el asunto y elaboran y aprueban el dictamen. Perfecto. Entonces, mi estimado, esta parte es muy importante en considerarlo, el artículo 35, así que me voy a saltear a un procedimiento. El Poder Ejecutivo
publica la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados por tratarse de un órgano diferente al previsto en el artículo 72 constitucional. Es importante el artículo 135 considerarlo la actividad final. Y como tema de la suspensión de garantías, el artículo 29, el artículo 29, el cual nos establece el poder que le asiste el Poder Ejecutivo de suspender las garantías individuales en el caso de guerra, estar en peligro la federación. ¿Por qué? Porque recordemos, ejemplo, un derecho humano es la protección a nuestras propiedades, a nuestra casa, y si su casa es segura, pues en estado de guerra y suspensión de garantías individuales es el apoyo mutuo en favor del ciudadano. La democracia, no olvidemos, la democracia lo hacemos todos. La democracia lo establece su fundamento también en el 39 y el 41, pero ¿cuál es la diferencia entre democracia y soberanía? La soberanía la tenemos individualmente, la poseemos como un derecho autónomo por cada uno de nosotros, siendo ciudadanos mayores de edad, contando con credencial de elector y teniendo capacidad de goce y de ejercicio para poder votar. Y la democracia es el conteo de votos que se ejerció en determinado periodo electoral para ya sea diputaciones, legislaturas, senadores, o bien para el presidente de la República, gobernador o presidentes municipales. Esa es la diferencia. Recordemos que la democracia se hace el conteo de esas soberanías y las soberanías es el ejercicio a través del voto en materia política, constitucional y sobre todo electoral. De mi parte es todo, mi estimado maestrante. Recuerden comentar en foro, es muy, muy importante tomarlo en consideración y sobre todo realizar la actividad. Si existe alguna duda, ya sea por medio del foro o bien al teléfono de su servidora, podría subsanar sus inquietudes. Únicamente lo que les pido de la manera más atenta es cumplir con el tiempo que establece la plataforma para que tengamos la evidencia y también su servidora pueda emitir las notas del resultado de su actividad final. Muchísimas Ok. gracias. Una duda nada más respecto a Dígame. la tarea. Bueno, ya he estado investigando y todo, Ujú. las, los puntos que están, vaya. Nada más que ahí menciona usted que se tiene que elaborar un esquema. Quisiera saber qué tipo de esquema, si hay algún tipo de esquema en especial que podamos usar No, puede o que usted uno... hacerlo donde se le facilite más. Puede usar Prezi, puede usar Canva, puede usar Word, puede usar el que guste usted, siempre y cuando que sea a computadora, que sea Ah, es, ok. con bases a lo que es Ujú. hoy ya las TICs. Sí, claro. ¿Sí? Ah, ok. Puede incluso hacer 3 esquemas, uno por cada unidad, si se le dificulta y ya los une todos. Y yo se lo hago valer como el general. Lo más Ah, importante ok, aquí sí. también es considerar las articulaciones, los artículos. Ok, sí, perfecto. Esa igual era mi duda del si puedo hacer varios esquemas, o sea, tres, uno por cada unidad, ¿Sí? Sí lo puede. para no juntar todo en un solo. Ujú. Depende de la aplicación que usted pueda utilizar. No se preocupe, mi Ok, estimado presente. ¿Sale? sí, Tenga una excelente. bonita tarde-noche. Me despido cordialmente de usted, quedando la grabación pendiente para entregar en plataforma. Muchísimas gracias. No, Le gracias a usted, maestro. recuerdo ver las videocápsulas, darle un clic, es aparte de retroalimentativo, es parte también de su calificación. Ok, Muchísimas perfecto. gracias. Gracias, maestra. Hasta Me luego. despido. Gracias. Bonita noche.